Bienvenidos a un episodio más donde la música se convierte en la carretera que nos lleva directo a la nostalgia, la emoción y en este caso a una de las bandas más icónicas del rock. Si alguna vez han intentado cantar un solo como Steven Tyler y han fracasado miserablemente, este programa es para ustedes. No se despeguen, comenzamos. Every time that I look in the mirror, I could stay awake just to hear you breathing. Talk about things that nobody cares. Here's what I'm wearing, Helen. Cruising to a bar on the shore. Honey, what have you done? I know it's the sound of my gun. I'm in love. Yeah, I don't know if I can fake. I kept the right ones out and let the wrong ones in. There goes my old girlfriend. There's another diamond ring. Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva, porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. Mi nombre es Sergio Sarón del Tatatiu y como acabamos de escuchar en el intro del programa, hoy vamos a hablar de Aerosmith, la banda que sobrevivió a los excesos de los 70, los altibajos de los 80 y que en los 90 nos hizo creer que las baladas rockeras eran sinónimo de amor eterno. Con una carrera que supera las 5 décadas, más de 150 millones de discos vendidos y un sonido que va desde el blues rock hasta el hard rock más puro, Aerosmith es sin duda una leyenda. Prepárense porque hoy repasaremos 10 de sus temas más emblemáticos. Vámonos con el tema número 1 de este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. La canción con la que todo comenzó, Dream On, fue el sencillo debut de Aerosmith y aunque al principio no fue un gran éxito, con el tiempo se convirtió en un himno. Lanzada en 1973, esta balada mezcla una crudeza del rock con una letra introspectiva sobre el paso del tiempo y los sueños por cumplir. Steven Tyler tenía solo 17 años cuando la escribió, lo que hace que su profundidad sea aún más impresionante. Musicalmente, el piano de apertura y el crescendo de la canción con una clase maestra de construcción de emoción, culminando con el icónico falsete desgarrador de Tyler en los últimos segundos. Dream On ha sido interpretada en innumerables conciertos y es un clásico obligatorio en cualquier playlist de rock. Esta canción no te pone la piel de gallina, es posible que tengas el alma de un robot, pero tranquilos, apenas estamos comenzando, vámonos con el siguiente tema en este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. Si hay un tema que llevó a Aerosmith a un público completamente nuevo, es este tema de I Don't Wanna Miss a Thing, compuesta por Dionne Warren e inmortalizada en la banda sonora de Armageddon en 1998. Este tema se convirtió en el primer y único número 1 de la banda en el Billboard Hot 100. También estuvo nominada al Oscar a Mejor Canción Original y logró ventas multimillonarias en todo el mundo, consolidando a Aerosmith como leyenda del rock y las baladas power. Musicalmente es una canción que apela a la emotividad más pura, con una estructura de balada épica,
cuerdas grandilocuentes y la voz desgarradora de Steven Tyler. I Don't Want to Miss a Thing es el ejemplo perfecto de una canción hecha para derretir corazones y vender millones. Críticos han señalado que está lejos del sonido más crudo de Aerosmith, pero eso no evitó que se convirtiera en un himno romántico para muchas generaciones. Y seamos honestos, aunque la hayamos escuchado 1000 veces en bodas, películas o en la radio a las 3 de la mañana, sigue teniendo ese efecto de hacer que la gente levante el encendedor en el aire y cantar a todo pulmón. Sin duda uno de los más grandes temas de Aerosmith. Pero esto todavía no termina, vámonos con el siguiente, aquí en la música de tu vida. Sin duda, esta canción encapsula el sonido clásico de Aerosmith. Es Sweet Emotion, lanzada en 1975 como parte del legendario álbum Toys in the Attic. Este tema fue el primer gran éxito de la banda en las listas, marcando el inicio de su dominio en la escena del rock. Su riff hipnótico y la innovadora intro con Talkbox la convirtieron en una de las piezas más icónicas del género. Pero más allá de su pegajosa melodía, la canción tiene una historia llena de tensión. Steven Tyler la escribió en un momento de crisis dentro de la banda, cuando su relación con Joe Perry estaba en su punto más ácido. De hecho, muchas de las líneas están llenas de indirectas y resentimiento, pero eso solo le dio más poder a la canción. Desde entonces, Sweet Emotion se ha convertido en un himno inmortal del rock, sonando en películas, comerciales y, por supuesto, en cada gira de Aerosmith. Una canción con una vibra inconfundible que, como su nombre lo indica, te inyecta pura emoción. Y honestamente sí, te inyecta pura emoción. Es uno de los mejores temas de Aerosmith y por eso lo incluí en esta lista, en este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. Si los años 80 nos enseñaron algo, es que Aerosmith no solo sabía sobrevivir a las décadas, sino reinventarse. Dude Look Like a Lady, lanzada en 1987 como parte del álbum Permanent Vacation, fue un golpe directo al sonido glam de la época, con un riff pegajoso y una energía innegable. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, impulsándolos de regreso al estrellato después de un periodo algo turbulento. Ahora, la historia detrás del tema es igual de divertida que su sonido. Steven Tyler y compañía originalmente querían titularla Cruising for a Lady, pero después de ver a Vince Neil de Motley Crue con su melena rubia y extravagante, la frase Dude Looks Like a Lady se quedó grabada en sus mentes y así nació este himno rockero que mezcla irreverencia con un estribillo explosivo. Más allá de la polémica que pueda generar su letra, en tiempos modernos, Dude Looks Like a Lady sigue siendo un clásico infalible en cualquier playlist de rock. Con su solo de guitarra impecable y su coro inconfundible, demuestra por qué Aerosmith sabe hacer hits que trascienden generaciones. Otro gran tema de este señor Steven Tyler y de la banda completa Aerosmith. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. Otro temazo que definió el sonido del rock es sin duda Walk This Way. Es un caso de estudio, lanzada en 1975 como parte del álbum Toys in the Attic. La canción fue un éxito moderado en su momento, pero no fue hasta su icónica colaboración con Run DMC en 1986 que se convirtió en un fenómeno cultural. La versión original ya mostraba la esencia de Aerosmith, guitarras afiladas, un groove irresistible y la inconfundible voz de Steven Tyler. Pero con la versión rap rock se abrieron camino a una nueva generación y ayudaron a definir el sonido del crossover entre géneros. La historia detrás de la canción es igual de legendaria. Se dice que Steven Tyler improvisó la letra después de ver Young Frankenstein, y el título proviene de una frase de la película. Joe Perry creó el riff durante una prueba de sonido, y el resto de la banda construyó la canción alrededor de esa magia instantánea. Fue un golpe maestro, una combinación perfecta entre el funk, el blues y el hard rock que definiría a Aerosmith en los años siguientes. Si la versión original ya tenía todo para ser un clásico, la colaboración con Run DMC hizo historia.
Fue una de las primeras veces que el rock y el hip hop se mezclaron en un mainstream, abriendo las puertas a todo un nuevo género. Sin esta canción probablemente no habríamos tenido el new metal o el rap rock de los 90s y el 2000, sobrevalorada ni de broma. Walk This Way es simplemente inmortal. Y la verdad es que esta colaboración con Run DMC hizo historia. Uno de los mejores temas de Aerosmith, coreada por ellos mismos, pero ahora con la colaboración de Run DMC. Vale mucho la pena ver el video, así es que vayan a los playlists. Pero antes, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. Jenny got a gun. Jenny got a gun. Si hay un tema del repertorio de Aerosmith que rompe con su estilo fiestero y desenfadado es sin duda Jenny's Got a Gun. Lanzada en 1989 como parte del álbum Pop, esta canción aborda un tema oscuro y complejo, el abuso y la venganza. La composición de Steven Tyler y Tom Hamilton no solo se destacó por su melodía envolvente y sus arreglos orquestales, sino también por su impactante narrativa que le valió a la banda su primer Grammy en 1991 a Mejor Interpretación de Rock por dúo o grupo. La canción cuenta la historia de Jenny, una joven que toma justicia por su propia mano contra su abusador. Tyler, quien tardó 9 meses en escribir su letra, quiso que la historia transmitiera un mensaje de concientización. Su atmósfera tensa y su estribillo casi hipnótico hacen que sea una de las composiciones más emocionales de Aerosmith. Jenny's Got a Gun marcó un punto de madurez en la carrera de la banda y demostró que Aerosmith no solo podía hacer temas pegajosos, sino también canciones con un trasfondo social muy potente. Un excelente tema que además en esta ocasión trae todo un mensaje social que ya por aquella década, a finales de los 80, venía con bastante fuerza este tema de el abuso en contra de la mujer. Pues bueno, otro gran tema, vámonos con el siguiente aquí en este playlist de Aerosmith, aquí en la música de tu vida. You're my angel. Come and save me. Para finales de los 80, Aerosmith ya había demostrado que además de su faceta de rock, crudo y rebelde, podían entregarnos baladas capaces de derretir hasta el corazón más frío. Angel, lanzada en 1988 como parte del álbum Permanent Vacation, es un claro ejemplo de esto. La canción se convirtió en uno de sus mayores éxitos, alcanzando el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y consolidando su regreso triunfal después de años turbulentos. Pero más allá del éxito comercial, este tema representa el lado más melódico de la banda, con una interpretación vocal de Steven Tyler llena de sentimiento y una producción que, aunque empapada del sonido ochentero, sigue sonando imponente. Es una de esas canciones que inevitablemente terminan coreándose con los ojos cerrados y el puño al aire. Claro, los puristas del hard rock pueden criticarlo por ser demasiado blando, pero la realidad es que Angel logró que Aerosmith conectara con una audiencia aún más amplia y seamos honestos, ¿quién no ha caído en el embrujo de este himno de amor y desesperación al menos una vez? La verdad es que todos, es un gran tema, muy romántico por supuesto, pero que de alguna u otra manera todos hemos llorado con este temazo. Vámonos con el siguiente tema de este playlist aquí en la música de tu vida. A finales de los 90s, Aerosmith estaba en una nueva racha de éxito, con álbumes como Nine Lives de 1997, manteniéndose en la cima de las listas. Holding My Soul fue uno de los sencillos más destacados del disco, demostrando que la banda aún sabía cómo combinar poderosas baladas con su característico sonido hard rock. La canción tuvo un recibimiento positivo y logró posicionarse en los rankings de Billboard, fortaleciendo la presencia de Aerosmith en la era del post-grunge y el rock alternativo. En esta canción, Steven Tyler se sumerge en una lírica de desesperación y pérdida, con una interpretación vocal que rasga el alma. Las guitarras de Joe Perry se combinan con arreglos orquestales para crear una atmósfera dramática e intensa. Si alguien busca una balada con todo el ADN de Aerosmith, esta es una de las mejores opciones. Por si fuera poco, el videoclip de Holding My Soul es un pequeño drama adolescente que marcó una generación, cantando la historia de un joven que sufre por amor y busca la manera de crear a la novia perfecta. Un toque de ciencia ficción y romance que en su momento le dio un extra de popularidad a la canción. Otro gran tema, la verdad es que Aerosmith es un grupazazazo. Vámonos con el siguiente, aquí en la música
de tu vida. It's amazing with a blink of an eye. Para cuando Aerosmith lanzó Amazing en 1993 como parte del álbum Get a Grip, la banda ya había demostrado que podía reinventarse una y otra vez. Este tema es un himno de redención con Steven Tyler cantando sobre la separación personal y las segundas oportunidades, con un sonido envolvente y un solo de guitarra que es puro Joe Perry. La canción se convirtió en un clásico de los 90. El video musical protagonizado por Jason Landon y Alicia Silverstone fue una sensación en la era MTV, con su historia de realidad virtual que capturó la imaginación de una generación. No es sorpresa que la canción se haya convertido en un himno para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Es poderosa, emotiva y, como su nombre lo dice, amazing, en todos los sentidos. Un tema que encapsula lo mejor de Aerosmith en su era más comercial, sin perder esa chispa de rebeldía que siempre los caracterizó. Sí, ya para esta época, la verdad, la mayoría de los temas de Aerosmith fueron un bombazo, pero todas eran baladas. Amazing, Holding My Soul, Angel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas eran muy buenas. Vámonos con el siguiente ya para cerrar este programa de Aerosmith aquí en La Música de tu Vida. Tell me what it takes to let you go. Y cerramos con uno de los temas que para mí es de los más fuertes de Aerosmith. What It Takes es una de esas baladas con las que Aerosmith demostró que podía ser algo más que puro rock explosivo. Lanzada en 1989 como parte del álbum Pop, esta canción se convirtió en un himno de desamor con Steven Tyler dándolo todo en una interpretación cargada de emoción. El tema tuvo éxito en los rankings, alcanzando el primer lugar de las listas Mainstream Rock de Billboard y consolidando la racha dorada de la banda en los años 80. La canción es una especie de blues desgarrador disfrazado de balada rock, con esos coros que invitan a corear con una cerveza en la mano y el corazón roto. La producción, con esos toques de country rock, hace que se sienta diferente a otras baladas de la banda, dándole un sabor único dentro de su discografía. What It Takes es el cierre perfecto para este listado porque encapsula la esencia de Aerosmith: pasión, poder vocal y una capacidad increíble para conectar con el público. Y si no te ha roto el alma escuchar a Steven Tyler al final suplicando un último beso, es porque no tienes corazón. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los mejores temas de Aerosmith, una banda que ha sabido reinventarse, mantenerse en la cima y dejarnos canciones inolvidables desde poderosas baladas hasta himnos del rock. Su legado es indiscutible y sigue sonando en cada rincón del mundo. ¿Te faltó alguna canción de la lista? ¿Tienes alguna anécdota con alguno de estos temas? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido cargado de historia, música y, claro, un toque de sarcasmo. Yo con esto me despido, no sin antes recordarles: activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Un abrazo de su amigo el Tata Tío. Adiós. Oh.